El título del webinar es Fortaleciendo el planeamiento prospectivo hacia el desarrollo. Mi nombre es Marcel Ramírez. Como Priscila mencionó, soy docente del programa de planeamiento estratégico en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad, en su centro de educación ejecutiva. Y bueno, planeo compartir con ustedes algunas ideas alrededor de este concepto que considero tan importante, que es el planeamiento estratégico, en particular aquello que denominamos y conocemos como análisis prospectivo. Poco a poco voy a ir explicando en qué consiste exactamente este enfoque prospectivo. Los puntos que quiero tratar con ustedes el día de hoy son estos, que ustedes pueden ver aquí. Primero, la diferencia entre crecimiento y desarrollo, que no es sutil y es muy importante que lo tengamos claro. También un concepto poco tratado, que es el de trampa de ingreso medio, que está muy vinculado con el reto de romper la barrera del crecimiento para llegar al desarrollo. También hablaremos de lo que yo llamo calidad de crecimiento. Y luego tocaremos justamente el tema de cómo todo esto puede ser mejor abordado con un enfoque prospectivo del planeamiento y algunas recomendaciones, reflexiones finales. Lo primero, el crecimiento y el desarrollo. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar el uso del término crecimiento económico. Bueno, normalmente lo escuchamos cada 3 meses, cada año, en las proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, a raíz de la pandemia, tal vez lo escuchamos con mucha más frecuencia, agregado al otro concepto que también a raíz de la crisis ha surgido, que es el de recuperación económica. Pero hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. E incluso el concepto de crecimiento creo que no está totalmente comprendido, y lo voy a explicar brevemente en un momento. Aquí simplemente planteo la disyuntiva: crecimiento económico, desarrollo humano. ¿Cuál debe ser la meta que nosotros nos fijemos desde la perspectiva pública, ¿no es cierto?, hacia o dirigido pues a los ciudadanos, a los peruanos, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué objetivo, qué meta es la que se tienen que plantear las autoridades en relación a los ciudadanos, a los peruanos? ¿Cuál debe ser? Seguramente podemos ir creyendo, pensando que tiene que ser el desarrollo, pero es importante tener claro los conceptos. Primero, el crecimiento es el ritmo de variación real del PBI, e incluso, aquí permítanme hacer una precisión, crecimiento económico es cuando el PBI potencial aumenta. Fíjense lo que les estoy diciendo, es cuando el PBI potencial aumenta. Eso significa que cada año, cada trimestre, cada mes, cuando nosotros observamos el aumento del PBI, bueno, ahora no lo estamos observando, pero cuando lo hemos tenido frente a nosotros, eso no necesariamente se llama crecimiento económico, ¿ok? Crecimiento económico es cuando las capacidades productivas del país aumentan, el potencial productivo del país se amplía, pero es posible que no todo ese potencial esté siendo utilizado. Entonces, ahí es donde hablamos de crecimiento, recuperación, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, el 2021 será un año de recuperación, no de crecimiento. Y si queremos añadirle otra denominación, es un año de rebote, ¿no? Es un año de rebote. Entonces, crecimiento es el aumento de las capacidades productivas del país, ¿ok? No necesariamente cuando el PBI aumenta, el PBI que nosotros observamos regularmente, no necesariamente significa que el país esté creciendo. Eso puede desanimarnos un poco en relación a lo que conocemos, crecer, estamos creciendo. Pero bueno, pasemos al concepto de desarrollo. Desarrollo es algo que claramente nos suena de más largo plazo y un proceso más complejo. Fíjense lo que les estoy diciendo, el desarrollo económico ya es un proceso complejo. Frente a nosotros tenemos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Cuántos objetivos son? 17 objetivos. Una agenda que conocíamos con una meta al 2030, bajo un enfoque de no dejar a nadie atrás, y como ustedes saben, implica objetivos tan contundentes como no pobreza, hambre cero, ¿no? Igualdad de género, igual calidad educativa, y bueno, 17 de manera general. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo que el enfoque es distinto. El crecimiento nos fijamos en el potencial productivo. El desarrollo nos fijamos en una multiplicidad de dimensiones que de alguna manera tratan de describir el bienestar de las personas. El bienestar de las personas. Ese concepto que normalmente asociamos con el objetivo del Estado, ¿no? Siempre que uno pregunta en clase, ¿cuál es el objetivo del Estado? El objetivo del Estado es mejorar el bienestar de la población. Pero ese bienestar hay que entenderlo como un objetivo de largo plazo, y si lo asociamos a largo plazo es obviamente más cercano al desarrollo económico que solo al crecimiento. ¿Ok? Y esa es la razón por la que tenemos en Naciones Unidas objetivos de desarrollo sostenibles tan diversos, ¿ok? Tan diversos. Esto es interesante. En términos, ustedes saben que el Perú está en este camino de llegar a ser país OCDE. Tal vez es un camino un poco, no sé, digamos, no me consta si el paso es firme, pero digamos que no hemos dejado, no hemos abandonado el camino de ser país OCDE, ¿ok? Y por lo tanto, el enfoque de OCDE es muy interesante en términos de bienestar. Si ustedes pueden ver esta diapositiva, van a ver que hay dos ámbitos del bienestar, uno individual y otro de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, podemos darnos cuenta entonces que el desarrollo no solo se alcanza, sino que hay que mantenerlo. Fíjense lo complejo que volvemos a ver el desarrollo. No crecer, podemos pues lograr metas de crecimiento, pero lograr el desarrollo implica también mantenerlo. Pero miren lo que dice el bienestar individual para la OCDE. El bienestar individual tiene en su lado derecho lo que llaman condiciones materiales. Pensemos, voy a leerlo, dice ingresos y riqueza, empleo y salarios y vivienda. De alguna manera es lo mínimo que la persona necesita para, pues, vivir, ¿no? Para desarrollar sus habilidades, sus capacidades. Y si miramos al lado izquierdo, miramos un título que es muy interesante porque se llama calidad de vida. Y en calidad de vida está salud, balance vida-trabajo, educación, relaciones sociales, compromiso cívico, calidad del medio ambiente, seguridad personal, bienestar subjetivo. Entonces, esto nos lleva a reflexionar de la siguiente forma. ¿No será que nuestro país todavía hablamos de lo que tenemos al lado derecho en esta diapositiva, más no lo que hay al lado izquierdo? Es decir, todavía estamos luchando o pugnando por lograr y mantener condiciones materiales de bienestar individual. Mientras que las de calidad de vida se construyen sobre esas condiciones materiales. Y claro, si miramos lo que le va a brindar sostenibilidad a este bienestar, claramente es capital humano, capital natural, capital económico y capital social. Algunos conceptos, al menos en lo particular, pienso yo, no son de nuestro vocabulario regular. Es decir, capital natural, capital social, no necesariamente son conceptos que tal vez tengamos o manejemos en nuestro diálogo diario. Incluso, aunque estamos por ver eso, los candidatos tampoco creo que utilizan este vocabulario. Fíjese, yo tengo la siguiente apreciación sobre esto. Cuando en las autoridades hay vocablos, términos que no son utilizados, claramente es una demostración de que hay una conceptualización que no está completa. Es decir, hay una realidad que no se reconoce. Hay fenómenos que no se reconocen. ¿Ok? Y esos
Y eso sí es un problema. Escuchemos a las autoridades y a los candidatos ahora, cuántas veces hablan del concepto de desarrollo, cuántas veces hablan de crecimiento, qué términos utilizan. Eso es también una señal de qué tanto estamos orientados o en qué dirección estamos orientados. Entonces, bueno, el desarrollo ya más o menos hemos visto en qué consiste, claramente es algo mucho más complejo que solamente el crecimiento, y por ende, cuando nosotros hablamos del Estado, en su diferencia respecto a lo que es el gobierno, el Estado tiene estos grandes objetivos: bienestar común, bienestar de toda la población, la seguridad nacional, el desarrollo nacional, que no solamente es crecimiento, pero se sustenta en una base de crecimiento económico. Claro, claro, hay que entender, sin crecimiento económico no va a haber desarrollo económico, ¿no? Pero no podemos quedarnos solo en el crecimiento económico. Ahí es donde está el reto, ¿ok? Crecimiento, desarrollo humano, desarrollo sostenible. Vayan pensando, muchachos, reflexionando respecto a esto, porque lo que les acabo de decir sobre los vocabularios, el alfabeto o el ABC de las autoridades o de nuestro sector público o de nuestros candidatos o políticos, nos va a decir mucho de qué enfoque tienen, qué objetivos tienen, ¿no? Bueno, si el Estado tiene estos grandes objetivos complejos, el gobierno también tiene una serie de recursos a su disposición a través de los cuales tiene que poder contribuir al logro del crecimiento y del desarrollo económico. Estos dos fenómenos, estas dos metas no se cumplen pues por obra del azar. Ni siquiera el crecimiento económico es resultado del azar, ¿ok? Entonces hay que reconocer, y es un poco lo que esta diapositiva trata de decir, ¿no? Hay que reconocer que el gobierno también falla. Bueno, es decir, no es perfecto. Seguramente quisiéramos que, aunque imperfecto, digamos, se reduzca al mínimo posible sus imperfecciones, pero sí, tiene fallas en general. También hay un concepto de gobernabilidad en términos de legitimidad, de capacidad de un gobierno, ¿no?, para dar respuesta a la demanda de los ciudadanos. Fíjese en ese concepto. La gobernanza, que es cómo gestiona, ¿no?, sus recursos, cómo logra alianzas, cooperación, ¿no?, cómo logra llevar adelante, alcanzar sus objetivos. Y todo esto a través de políticas públicas, política económica y la famosa gestión pública. De gestión pública se ha hablado mucho en los últimos años, especialmente atribuyendo deficiencias de gestión pública a la, por ejemplo, baja ejecución de la inversión pública, ¿no? Automáticamente uno dice, el problema es que hay un problema de gestión, ¿no? Hay una débil gestión. Es un tema complejo en sí mismo, no voy a abordarlo en este momento, pero solo dejarles el siguiente mensaje. Cuando uno habla de gestión pública, uno tiene que reconocer que hay dos ámbitos de la gestión: la implementación de políticas, la ejecución de las tareas, y también está la etapa previa, el diseño de las soluciones, el diseño de las estrategias, el diseño de los procedimientos, incluso la conceptualización completa del problema. Por lo tanto, cuando uno simplemente dice que hay un problema de gestión, es válido pensar que no solamente es un problema de capacidades de ejecución, sino que también puede haber un grave problema de capacidades de diseño, de evaluación, ¿no? Yo estoy seguro ustedes tienen una buena comprensión de ese tema. Entonces, gestión, creo que se le ha satanizado al término gestión al asociarlo demasiado con solamente quienes ejecutan. Hay que preguntarse si lo que se diseñó como solución era la mejor también. Sigamos. Bueno, trampa del ingreso medio. Es un concepto que tal vez ya ustedes conocen. Yo voy con algunos datos, tratar de explicárselo rápidamente, en base a lo que ya todos conocemos de cómo se ha ido desenvolviendo el desempeño económico del país. Esta gráfica nos lleva desde el año 20, creo, 1920, hasta
un par de años atrás, 2016 exactamente, y ven ustedes la variación anual del PBI. El Perú ha tenido etapas de crisis muy fuertes, incluso la que hemos vivido en el 2020 y probablemente, bueno, algo mejoremos en el 2021, es una de las más serias de la historia del Perú, pero bueno, en los últimos años, antes de la pandemia, estuvimos mostrando un comportamiento de lo que normalmente llamamos el PBI vino creciendo. Casi desde inicios del siglo XXI, crecimiento del PIB permanente. Incluso con la crisis internacional hubo un debilitamiento, pero estuvimos creciendo. Y eso fue algo que nos llevó probablemente a lo que algunos llamaron el milagro económico peruano. El PBI creció continuamente. Pero, y aquí también otro dato clave, lo que cuenta no es cuánto se crece. Es decir, mejor dicho, lo que cuenta no es solo crecer, lo que cuenta es a qué velocidad se crece. Fíjense, a qué velocidad se crece. Y si ese crecimiento y esa velocidad se sostienen en el tiempo. Y claro, ahí es donde de repente en los últimos años no hemos logrado mantener una buena velocidad de crecimiento y tampoco pues lo hemos, sí, pues no lo hemos mantenido en el tiempo, es decir, hemos sido muy fluctuantes en los últimos años. Les muestro un dato. 2019, el PBI del Perú creció 2,2, 2,3%, ¿ok? Pero sin embargo, las autoridades mencionaron, y ustedes lo ven en esta gráfica, que el Perú estuvo entre los países que más creció en la región. Y claramente, si vemos estos valores aquí, diríamos que sí, salvo Colombia, el Perú fue de los países que más creció en el 2019. Dos datos para que tengamos la foto completa. Primer dato, la proyección de crecimiento para ese año fue de 4,2%. Entonces, es necesario que pensemos por qué al final de cuentas crecimos casi poquito por encima de la mitad de lo que se había proyectado en el 2018 respecto del 2019. Y el otro punto es, ¿qué tan válido es o qué tan correcto es decir que a pesar de que crecimos menos de lo que proyectamos, estuvimos entre los países que más crecimos ese año? Esta es bueno, yo lo digo de esta forma, ¿no? Esta es una verdad a medias. ¿Por qué? Lo que tenemos que entender, lo dije hace un momento, es que el crecimiento es una carrera. Los países están en una competencia. Es como que ustedes estuvieran en una carrera, ¿no? De repente ustedes han estado entrenando y llega un momento en que dicen, no, ya ahora voy a ir a una competencia y donde ya cuenta, pues, no solamente que también lo hago yo, también cuenta cómo se desenvuelven los demás. Y eso es lo que sucede acá. El crecimiento del PBI es resultado, digamos, poder calificarlo, depende de en qué lugar en la carrera estoy. Imagínense que ustedes están muy atrás en la carrera, muy atrás. El objetivo no es solo crecer, mejor dicho, el objetivo no es solo correr más rápido. El objetivo es alcanzar o acortar la distancia con algunos de quienes están liderando la carrera. De repente no los primeros, pero bueno, fijarse ahí un referente y decir yo lo voy a alcanzar. Por lo tanto, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a recordar que este crecimiento, el hecho de que hayamos estado entre los que más crecieron, no es algo que nos tiene que dar tranquilidad, porque probablemente el Perú está en una etapa de desarrollo menor que Chile, Brasil y México. Por lo tanto, necesitamos crecer más que ellos. ¿Se dan cuenta? Esa comparación. Aquí ya estamos introduciendo un elemento de lo que nosotros asociamos con el planeamiento estratégico. Ya no se trata solo de a qué velocidad corro yo. Se trata de
¿Y a dónde estoy yendo con este ritmo? ¿Me alcanza? ¿Es suficiente? ¿O no interesa? ¿Puedo crecer 0,5, 1? Con tal de que sea positivo, todos debemos estar tranquilos. Lamentablemente no es así. No es así. A ver, estoy tratando de... Ya, a ver, estamos ahí. Otro indicador, otro indicador. Pobreza. Voy a pasar un poquito más rápido. Ustedes ya conocen el dato de pobreza. El Perú ha ido reduciendo la pobreza. Acá obviamente no estamos considerando el año 2020, pero claramente ha ido reduciéndose. Y eso es positivo. Solamente recordar que hay dos formas, hay dos miradas para todo dato. Es positivo que la pobreza se haya reducido, pero hay un pequeño inconveniente. Lo que cuenta también es el ritmo de reducción. Así como en los últimos años empezamos a crecer menos, claramente eso se tradujo en que la pobreza se empezó a reducir menos también. Si ustedes se fijan en esta gráfica, la línea de pobreza, la gráfica de pobreza, se ha ido achatando hacia los últimos años. Como que, digamos, ha sido más difícil reducir al ritmo que lo veníamos haciendo una década atrás, ¿no? Eso es lo que básicamente estoy diciendo. Y otro elemento importante, no intento deprimirlos a ustedes, muchachos, pero otro elemento importante es que, fíjense la pobreza 2018, la pobreza 2019 fue 20,2, ¿ok? 20,2, y menor que 2019. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando descomponemos la pobreza en componentes como la rural y urbana, vemos que a nivel rural esa pobreza es 42%, mientras que la urbana fue 14,4%. Entonces, ya el 20,2% no nos debe dar tanta tranquilidad, porque en realidad debiéramos fijarnos incluso de manera mucho más urgente en quienes están más rezagados de ese promedio, ¿no? Es una mirada más como de la dispersión que la del promedio, indicadores de dispersión en vez de indicadores de tendencia central, como se dice, ¿no? Muy bien, acá les voy a explicar este concepto, trampa de ingreso medio. Bueno, para empezar, trampa significa que es algo de lo que uno no puede salir. Cae, se ingresa, se cae en esta trampa y luego es difícil salir. ¿Cuál es el concepto? El concepto es el siguiente. Los países llegan a ser países de ingreso medio, como el Perú, con relativa facilidad, especialmente aquellos que tienen un alto componente o una alta dependencia en la exportación de minerales. En ese sentido, eso les permite tener esa como que senda rápida de incremento del ingreso medio, del ingreso, perdón, solo a un nivel mediano, porque esta es la estadística, la calificación de país de tamaño de país de acuerdo al Banco Mundial, país de ingreso bajo, país de ingreso medio. Dentro del país de ingreso medio también tenemos país de ingreso medio alto, ¿ok? El Perú está ahí. Pero ¿dónde está la trampa? La trampa es que, aunque es fácil llegar, es difícil salir del nivel de ingreso medio. Si ustedes ven la gráfica, aquí tenemos el PBI per cápita de varios países. Y hay países vecinos nuestros que tienen mucho tiempo en la franja del ingreso medio. Mientras que hay otros países, en este caso, pues, convenientemente seleccionados, como Corea del Sur, China, Taiwán, que rompieron la barrera del ingreso medio hace varios años atrás. ¿Por qué muestro esta gráfica? Porque lo más saltante de esta gráfica, aparte de la trampa del ingreso medio, es que empezamos casi en el mismo nivel. Acuérdense de esto de la carrera. Es como que todos partimos del mismo nivel de ingreso per cápita en el año 50, 1950. Pero el derrotero de cada uno fue diferente. Entonces, acá hay una llamada de atención. Necesitamos romper la barrera del ingreso medio, pero que a la que hemos llegado por una característica conveniente o muy conveniente para nosotros, como es el poseer recursos naturales que el mundo valora de manera importante.
ahí ustedes entenderán que eso trae un sesgo natural. Y ese sesgo natural es a que confiarnos o dormirnos en nuestros laureles, como ya en alguna oportunidad un ministro por ahí lo mencionó. Nos dormimos en nuestros laureles creyendo que el boom de las cotizaciones, de las materias primas, nos iba a convertir en un milagro, cuando realmente, pues, no, el milagro sería otro, el milagro sería romper la barrera del ingreso medio. Entonces, acá hay una trampa que lo importante es advertir que existe. El problema es cuando nos ensimismamos demasiado con el concepto de variación del PBI y creemos que eso es suficiente. Fíjate esta gráfica. Acá hay una proyección de a dónde hubiéramos llegado o a dónde llegaríamos con el PBI per cápita del Perú a diferentes velocidades de crecimiento. Fíjense ustedes, Perú al 2% es una línea punteadita que está bien abajo, Perú al 4% y al 6%. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que si a lo largo de esos 20 años, fíjense, 20 años, el Perú hubiera crecido o creciera continuamente año a año a 2% o a 4% o a 6%, llegaríamos, ¿no? Fíjense lo que dice acá. El Perú llegaría en 20 años al PBI per cápita de Corea del Sur del 2010. Entonces, aquí no podemos, cuando enfrentamos crecimiento versus desarrollo, no podemos obviar que lo que importa es la velocidad y la sostenibilidad de la velocidad de crecimiento. En otras palabras, llegar por obra del azar, porque el boom exportador, al menos de las materias primas, es el azar, es el destino, es la suerte. Uno no puede romper la barrera de la trampa del ingreso medio solo por suerte, ¿ok? Y no puede acortar distancias de desarrollo solo por suerte. Tengan eso en mente, porque eso significa que hay que tomar acciones, medidas o transformaciones importantes para realmente generar el cambio del crecimiento al desarrollo. Acá hay una comparación parecida, pero esto ya no es el futuro. Esto muestra dentro de nuestro siglo XXI dos comportamientos o dos velocidades de crecimiento. La primera velocidad, 6,1% al año en promedio entre el 2001 y el 2013. Fíjense cómo el PBI per cápita tenía una tendencia de crecimiento, una cierta tendencia, inclinación o, ¿sí? de crecimiento, ¿no? Pendiente, esa era la palabra. Pero los siguientes 5 años, eso se redujo. La curva de crecimiento del PBI per cápita se acható. Y el crecimiento anual fue de 3,3. Entonces, aquí hay una comparación muy... ¿A qué nivel de PBI per cápita hubiéramos llegado si hubiéramos seguido creciendo a este ritmo? Pero en realidad eso no sucedió. Entonces, fíjense, para ir cerrando este tema de los datos, sí interesa, sí es importante cuánto se proyectó crecer. Yo les dije hace un momento, en el 2019 proyectamos crecer 4,2, crecimos 2,2. Sí es importante saber por qué no se creció 4,2. Porque crecer 2 versus crecer, lo que se hubiera crecido es mayor bienestar que se hubiera logrado. Y ese es un costo, es una pérdida que no podemos simplemente dejar que se vaya y se pierda. Es decir, no podemos obviar esa pérdida. Es pérdida de bienestar. Y eso es lo que llamo calidad de crecimiento. Rápidamente algunos datos, ya no de crecimiento del PBI, sino de qué hemos hecho con el crecimiento del PBI. Eso le llamo calidad del crecimiento. La informalidad laboral que ya todos conocemos, al igual que la pobreza, se fue reduciendo, pero luego se fue estancando. ¿Eso qué significa? Este fenómeno parece más complejo de lo que creemos y por lo tanto no es algo que se reduzca automáticamente solo porque el PBI crezca. ¿Ok? Voy a pasar esta diapositiva, es un poco más profunda. Les recomiendo, sin embargo, para quienes estén interesados en el concepto de informalidad, revisar la fuente que está al pie de la diapositiva. El señor Norman Loaiza es un peruano que trabaja para el Banco Mundial y es un experto en
en informalidad, y este documento que estoy referenciando ahí en esta diapositiva es un documento en el que resume los últimos años de sus estudios sobre informalidad. Se lo recomiendo realmente. Para, sí, es realmente un gran trabajo el de Norman Loaiza. Calidad de crecimiento. Es decir, si hemos crecido en términos de PBI, ¿qué hemos hecho con ese crecimiento? A eso me refiero con calidad. Bueno, la informalidad no parece que hubiéramos logrado mucho. Ha llegado un punto en el que ya no se resiste a seguir reduciéndose. La desigualdad, busquemos nuestro mapa acá, se ha estancado. Es decir, acá hay una explicación mayor que tengo que darles, pero más o menos es la siguiente. Cuando el Estado capta recursos por la tributación y los utiliza en el gasto, se supone que busca corregir la desigualdad de la riqueza, redistribuir. Pero lo que nuestro coeficiente de Gini nos viene diciendo es que en el Perú ese efecto no se da. A pesar de la obtención de recursos, captación de los recursos y de su utilización, la desigualdad se mantiene. Hay otros países, sin embargo, Uruguay uno de ellos, o Argentina, y la OCDE, donde el antes y el después hay una marcada diferencia. Otro dato que es también muy dramático, la desigualdad de oportunidades. Estos datos los he extraído de un documento que es bien interesante, que es el INCORE, el Índice de Competitividad Regional. Lo elabora el IPE todos los años. Solamente he tomado 3 datos. Los 3 datos son acceso a electricidad, agua y desagüe, porcentaje de hogares con acceso a los 3 servicios, desnutrición crónica y colegios con los 3 servicios básicos. Bueno, probablemente no es tan chiquito esto que no pueden verlo con los valores precisos. Solamente quiero que observen 2 cosas aquí. Primero, la barra negrita es el promedio. Al igual que la pobreza, ¿se acuerdan? Ese valor promedio nos dice, pues, es el que normalmente es publicitado. El Perú, no sé, el 48% de colegios en el Perú tiene los 3 servicios básicos. Pero cuando dejamos de lado el promedio, vemos una enorme desigualdad. Y es la que ustedes ven ahí. Lo mismo con la desnutrición. La desnutrición creo que está en 8%, pero hay regiones que tienen valores terribles de desnutrición. Y lo mismo con los hogares con acceso a energía, a electricidad, agua y desagüe. Entonces, calidad de crecimiento es mejora en el acceso a oportunidades. Sin embargo, al igual que la desigualdad de ingreso, todavía hay una marcada desigualdad de acceso o de oportunidades. Eso es algo que hay que asociar con calidad de crecimiento. Acuérdense, el crecimiento tiene que transformarse en desarrollo. En otras palabras, tiene que transformarse en calidad de crecimiento. Pero eso recuerden, eso no es automático. Eso no es automático. Otro problema que tenemos, baja productividad. Por un lado, del lado izquierdo, vemos que la mayor parte de nuestras empresas, y ya lo sabemos, son micro y pequeñas empresas. Casi 95% son micro y pequeñas empresas. Y no solo eso, lado derecho, la productividad de estas empresas es también muy baja, comparada con los países vecinos nuestros, obviamente, comparados con los países más desarrollados. La productividad del trabajador es muy baja. Aquí hay una comparación que a algunos de repente no les gusta hacer, pero es importante porque esta es una carrera y hay que saber contra quién competimos. La línea azul es la línea de la productividad de Chile y la roja es de Perú. Marcadamente hay una diferencia en la productividad de la economía total, la gráfica 1, del sector agropecuario, la gráfica 2. En minería estamos como por ahí cerca, en otras palabras hemos ido incluso hasta perdiendo un poco la productividad el margen que teníamos respecto a Chile, y en manufactura también tienen ellos mayor productividad. Entonces, baja productividad es un problema muy serio. Y si ustedes leen a Norman Loaiza, van a ver que es una de las causas de la informalidad. Y eso ya lo sabemos a raíz de todo este tema que ha surgido este año que pasó. Otra característica asociada a calidad de crecimiento, competitividad. El Foro Económico Mundial tiene un índice global de competitividad y ahí estamos relativamente estancados, ¿ok?
Ni hemos mejorado ni hemos empeorado en los últimos años, lo cual tampoco, es decir, ok, algunos pueden decir, ya, pero no es malo no empeorar, sí, pero no es, es malo no mejorar, y especialmente porque hay una carrera aquí. Aquí nuestras fortalezas, en algunos casos, en estabilidad macroeconómica ya no hay más a dónde mejorar. Hemos logrado el valor máximo. Estamos en el ranking en el puesto 1. Pero cuando miramos debilidades, sí hay enormes debilidades. Y es ahí donde justamente tiene justificación el planeamiento estratégico. Recuerden, el pase del crecimiento al desarrollo no es automático, no es por obra del azar. Hay que hacer cosas. Pero esas cosas que hay que hacerlas planificadamente, buscando aprovechar oportunidades y potencialidades que el país tiene y cerrando brechas, especialmente, como se ven aquí, en ámbitos que están afectando nuestra competitividad, afectando nuestra productividad y eso nos va a mantener siempre rezagados. Bueno, la competitividad, este es un resumen nada más, es indicador promedio. En mis clases, cuando yo muestro esta gráfica, lo que trato de decir también, aparte de que hay una gran disparidad, es que tenemos que recordar que hace 20 años se inició un proceso de descentralización. Y por lo tanto, pues, algún resultado debiéramos estar observando 20 años después a raíz de ese proceso de descentralización. Yo no sé si alguien lo está evaluando, yo no sé si se ha corregido en el tiempo, yo creo que no, pero esta disparidad en competitividad, claro, si el proceso de descentralización mejorara, este sería un indicador de éxito o de resultado asociado con la mejora del proceso de descentralización. Pero bueno, hay una marcada diferencia y eso es realmente muy injusto. Muy injusto. Y eso de lo injusto lo quiero cerrar con este concepto de la movilidad social. Ustedes deben haber escuchado este concepto. ¿Qué significa esto? ¿A qué velocidad y qué probabilidad hay de que alguien que nace en una familia de bajo ingreso llegue a ser, escale, socialmente hablando, hasta una posición de mayor ingreso? ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué tan frecuente es? Lo que dice este estudio para América Latina, no específicamente para el Perú, pero para América Latina, es que 1 de cada 4 hijos de padres obreros se convierte en directivo. Es decir, 1 de 4 puede ascender ¿no?, en la escalera esta social. Por otro lado, 1 de cada 2 hijos de padres directivos se convierten en directivos. Es decir, hay más probabilidad de que el que esté arriba se mantenga arriba que el que empieza de abajo llegue arriba. A eso, este es un estudio del BITS, se le llama el ascensor social roto. ¿Por qué muestro esto aquí? Porque todo lo que es crecimiento debe traducirse en desarrollo. No es automático, ya lo dije, pero tiene que traducirse en desarrollo. Y necesitamos, y hay diversos indicadores para saber qué tan desarrollados son. He mostrado aquí algunos, a los que yo les llamo de calidad del crecimiento: productividad, competitividad, informalidad, movilidad social, desigualdad. Y si nos fijamos solo en esos indicadores, y la desigualdad de ingresos y de oportunidades, obviamente estamos muy mal, muy mal. Eso significa que cuando tuvimos crecimiento, no lo supimos convertir en desarrollo. A su vez, no hemos tenido la capacidad de mantener ritmos de crecimiento. Acuérdense, por favor, de esto. Si se proyecta un crecimiento de 4,2 y se crece 2,1, normalmente las autoridades hacen un análisis que yo le llamo forense. ¿Qué significa? Termina el año y van a poder explicar por qué se logró el 2,1. Y probablemente en simultáneo podrán decir por qué no se logró el 4,2. Pero eso no es suficiente, porque de lo que se trata, y ahí justamente viene el tema del planeamiento, de lo que se trata es organizarse para lograr esos 4,2, poniendo de ejemplo el año 2019.
Cuando eso no sucede, lo único que nos queda como autoridades es decir, bueno, se hizo lo que se pudo, el contexto internacional fue el que fue y llegamos a lo que llegamos. Bueno, al menos crecimos más que otros. Eso, eso no es aceptable para el ciudadano. Y entonces el aporte que hacemos aquí es que sí necesitamos planeamiento y necesitamos un planeamiento prospectivo. Aquí una frase de Peter Drucker: la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Bueno, una frase un poco rara para esta hora, ¿no? La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué significa esto? La prospectiva, ¿qué es? La prospectiva es el análisis en el presente respecto a lo que va a acontecer o puede acontecer en el futuro, pero las decisiones se toman hoy. Como dice acá, futuro de las decisiones presentes. Yo tengo que prepararme hoy para lo que sé que puede suceder. Ese es el análisis prospectivo. Y por eso, aquí tenemos otra equivalencia. La planificación estratégica implica diseño del futuro y ruta para alcanzarlo. Muchos de ustedes deben saber que el Acuerdo Nacional aprobó una visión de futuro del Perú, pero que es una visión de futuro pues muy atractiva, muy potente, ¿no? Nadie puede discutir que esa es una visión que todos queremos alcanzar. Pero de lo que necesitamos saber es cómo se va a llegar ahí. No es suficiente con decir que vamos a ser todos felices. Lo que necesitamos es saber cómo. Por eso la planificación es diseñar el futuro, que es la prospectiva, y cómo vamos a... Y esa es la estrategia. Por eso es que esto, el planeamiento, y que es el centro, es la clave de este programa. Yo específicamente dicto el curso de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el módulo de seguimiento de la gestión. El planeamiento estratégico es extremadamente importante para no andar a ciegas. Una de las cosas que lamentablemente uno advierte en el caso peruano es que mucho de lo alcanzado ha sido por obra del azar. No porque se haya dicho aquí voy a llegar, ¿no? Sino porque, bueno, las cosas se dieron y, bueno, estamos muy agradecidos de que se dieron así. Y así como se dieron, en algún momento pueden simplemente las condiciones cambiar. Y eso es lo que ha pasado. Las condiciones cambian y ya todo se vuelve a una situación, digamos, más estática, ¿no? Miren lo que dice acá. La planificación es un proceso permanente de aprendizaje colectivo, institucional y social. Tengamos en cuenta eso, muchachos. Aprendizaje colectivo. Y miren lo que implica esto. Vamos aprendiendo, eje horizontal X, y vamos generando el cambio. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre, en toda clase, vamos a tener más o menos claro en dónde estamos. Y vamos a tener medianamente claro hacia dónde queremos llegar. Pero la ruta, el cómo, esa es la clave. Cuando ustedes escuchen a los candidatos, bueno, todos los vamos a escuchar, y digan a dónde quieren llegar, lo que necesitamos que luego expliquen es cómo se va a llegar ahí. ¿Cómo se va a llegar ahí? Ejemplos de prospectiva. En la prospectiva, como les dije, es mirar el futuro desde hoy, ¿no? Con la tranquilidad, se supone, la calma de un momento, ¿no? Presente, pero para prepararnos para el futuro, que es incierto. Pero miren este detalle. Primer detalle, lo que se llama el bono demográfico. Ustedes deben conocer qué es el bono demográfico. El bono demográfico es el hecho de que el Perú, en estos tiempos, tiene una pirámide poblacional donde mayoritariamente la población es joven. Pero de aquí a 30 años, esa población joven va a reducirse y va a ser una pirámide más, como ven ustedes aquí al lado derecho, más gorda, que es una pirámide tipo la europea. ¿Cuál es el problema?
Eso significa que de aquí a 30 años ya sabemos que van a haber menos jóvenes y van a haber más personas mayores, con lo que eso significa para decisiones de política pública. En otras palabras, desde hoy día, en términos de salud, educación, previsión social, eh, eh, pensiones y todo lo demás, tenemos que tomar decisiones en el presente, porque esto es algo que va a suceder. Es decir, no es algo incierto, va a suceder, sabemos que va a suceder. Otro elemento de análisis prospectivo es el qué pasaría si, ¿no es cierto? Es decir, hacer un análisis de what if. Hacia el 2050 también, el mundo, bueno, yo sé que la pandemia ha generado como se llama, un fenómeno disruptivo muy grande, pero la tendencia es a que la clase consumidora vaya en aumento. Eso, para el Perú específicamente, ¿qué le va a significar? ¿Una oportunidad? ¿Una amenaza? De eso trata el análisis prospectivo, adelantarnos a los hechos. Imagínense, muchachos, si nosotros tanto dependemos del cobre, lo cual, bueno, nos ha dado buenos ingresos, ¿no? Y siempre nos ha ayudado. ¿Qué pasaría si de un momento a otro se descubre un sustituto del cobre? Y entonces tenemos, ahora, ¿qué haríamos, no? ¿Qué haríamos con un sustituto del cobre? Ya no se va a demandar el cobre, ¿y qué va a hacer de nosotros? Ese es un análisis prospectivo. Análisis prospectivo que les adelanto, Chile ya está haciendo. Porque claro, Chile también depende del cobre y pues también sabe que esto puede en algún momento pues eh, cambiar, y eso nos tiene que poner una señal de alerta. Benchmarking. Este término es parte del análisis prospectivo porque es lo que les dije hace un momento. Nos dice eh, con que debemos compararnos con alguien para fijarnos una meta y cómo cerrar nuestra brecha. Esta gráfica compara el PBI per cápita de los países con el índice de infraestructura tradicional. Y como ustedes verán, el Perú en el 2010 ha estado con niveles muy bajos de infraestructura y de PBI, pero fijándonos cómo están otros países, podemos fijar metas de cierre de la brecha. De eso se trata también la mirada prospectiva. La mirada prospectiva nos fuerza a ser más estratégicos, a buscar las oportunidades que en el mundo pueden estar poniéndose sobre la mesa. Ahora, hay un dato más. Miren, cisnes negros. Este es un concepto propio del análisis prospectivo. Un cisne negro es un evento altamente disruptivo, pero de baja probabilidad de ocurrencia. No significa imposible, pero de baja probabilidad de ocurrencia. El documento que ven ustedes acá, titulado Mundos Alternativos, planteó en su estudio del 2013, me parece, que el principal cisne negro, potencial cisne negro, que podía causar el mayor impacto disruptivo de los últimos tiempos, era una severa pandemia. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que solo, ustedes deben haber escuchado esto de que Bill Gates había hecho un pronóstico sobre una pandemia. Es decir, solamente había que abrir este libro en el 2013 y leer y mirar, mira, existe la probabilidad de que ocurra una pandemia severa. Si ustedes leen el texto, este pequeño texto que está aquí explicativo, van a ver que se asemeja muchísimo a lo que ha ocurrido. Y no es el análisis de futuro, vinculado con el análisis prospectivo, no es un estudio de magia o de bola mágica, ¿no? No, o de los astros o de la astrología, no. Son estudios muy bien fundamentados de tendencias que implican las ocurrencias del pasado, cambios que se van a suscitar y que se ven, cuya tendencia se ve ya hacia adelante, y se estudian justamente escenarios alternativos. El país tiene que definir si en esos escenarios hay riesgos para su desenvolvimiento futuro o si hay oportunidades que puede aprovechar. Y de acuerdo a eso, desde hoy, prepararse con una mirada de largo plazo para eso,
Ese es el aporte fundamental de la prospectiva. ¿Ok? Ese es el aporte fundamental de la prospectiva. Bueno, aquí los pilares clásicos de la modernización de la gestión pública que seguramente todos ustedes conocen. Yo siempre he dicho que estoy muy de acuerdo con estos pilares. ¿Por qué lo presento aquí? Porque incluso la prospectiva puede ayudar mucho a replantear la manera en que vemos las reformas. Miren esto de aquí. Este es un planteamiento un poquito más disruptivo sobre el Estado. ¿Qué nos dice esto? Ya estoy casi por terminar, muchachos. Me están dando la indicación de que ya tengo que contar. Pero voy a terminar. ¿Qué nos dice? Nos dice, mira, el Estado tiene diferentes capacidades. Acá vemos que hay estados árbitro, estado observador, preactivo y proactivo. Pero a medida que nos movemos del origen, de la izquierda a la derecha, vemos en el eje horizontal que hay más aprendizaje institucional. Y en el eje vertical vemos que hay más complejidad. ¿Esto qué significa? Significa que para afrontar situaciones y problemas más complejos, necesitamos un Estado más capaz. Entonces, la mirada prospectiva nos tiene que hacer darnos cuenta, nos debe obligar a darnos cuenta de que vamos a enfrentar situaciones complejas en el futuro y por lo tanto es urgente diseñar reformas que nos permitan tener un mejor Estado. Uno de los temas que casi nunca es tratado en materia vinculado con el crecimiento y las reformas de productividad, de competitividad, es si queremos tener más presupuesto y si queremos cerrar brechas que son muy grandes y muy serias, la pregunta es, ¿tenemos el Estado capaz para hacerlo? ¿Lo tenemos? Esta gráfica que les presento aquí, para mí, nuestro Estado se ha quedado en una fase observador preactivo. Por lo tanto, querer que resuelva problemas complejos, especialmente, bueno, los que nos han venido a ocurrir ahora por la pandemia, son complejos, es pues muy difícil, es casi imposible, casi imposible. Para ir terminando, esta es una mirada, aprendizaje y complejidad, vinculada con el tema prospectivo. Vigilar el presente, pensar en el futuro. Miren, la prospectiva lo que hace es traer a hoy el futuro. Uno lo ve y dice, yo quiero esto, quiero llegar aquí, o yo quiero rodear este problema y aprovechar esta oportunidad. E incluso, como dice aquí, debatir el futuro y modelar el futuro. Eso obliga a que tengamos un Estado que no solamente está en el hoy, sino que está permanentemente mirando hacia adelante. Y especialmente a raíz de la pandemia, la situación disruptiva es mucho más fuerte y estamos más obligados a justamente hacer, como se digo aquí, un planeamiento de largo plazo para pasar del crecimiento al desarrollo. El año 2021 va a ser un año de remoto, pero lo que pase después, muchachos, tengan esto bien presente. Antes de la pandemia, yo en lo particular no sabía hacia dónde se estaba dirigiendo el Perú. La pandemia ha introducido una especie de nueva prioridad, pero cuando empiece a, digamos, calmarse un poco, vamos a volver a lo mismo. Oye, ¿y hacia dónde estábamos yendo? ¿Qué objetivos teníamos para alcanzar? ¿Qué posicionamiento en el mundo pensábamos tener? ¿Qué sectores iban a ser los líderes en las cadenas globales de valor? Entonces, este es un problema que vamos a volver a enfrentar y que alguien debería estar mirando ya en este momento con instrumentos, como digo aquí, de planeamiento estratégico, pero especialmente de prospectiva. Incluso la pandemia, muchachos, era algo que podíamos haber incorporado en nuestros planes estratégicos. Lamentablemente, no tenemos plan estratégico de desarrollo nacional, más allá de que en la forma tenemos uno, pero ese que tenemos no sirve. Y por ello, necesitamos urgentemente tener algo que defina la ruta estratégica del futuro, fortalecer la ciudadanía, como lo digo acá, y un nuevo pacto social hacia el desarrollo.
Creo que con esto termino mi presentación. Visión de largo plazo es visión prospectiva, la necesitamos con urgencia, más aún ahora que hay un quiebre, porque incluso todo lo que se había previsto tenemos que replantearlo, y los países lo tienen que replantear para definir una nueva ruta hacia el desarrollo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Sé que estoy con el tiempo. Tengo, creo, en el chat algunas preguntas que voy a pasar a responder. Eh, denme un momento, nada más que me ubique, muchachos. Ya, a ver, a ver. Ya, bueno, a ver, vamos a empezar. A ver, Alejandro dice, buenas noches. Para la visión del Perú del 2050, ¿se van a cambiar las políticas de Estado del Acuerdo Nacional? Buena pregunta. Nosotros tenemos un acuerdo nacional y tenemos política de Estado. Las políticas de Estado se supone que la visión se nutre de las políticas de Estado. Yo, sin embargo, creo que esas políticas de Estado tienen que replantearse. Yo no estoy convencido de que esas políticas de Estado sean realmente lo que les dije hace un momento. Incluso cuando esas políticas de Estado se plantearon, el Perú era otro y el futuro que se avisoraba era otro. Yo creo que ahora se necesita una redefinición de las políticas de Estado. Probablemente eso no implique que tengan que cambiar todas, pero yo sí creo que la disrupción de la pandemia obliga a mirar, a remirar. La palabrita ahora, el prefijo de moda es re y co. Hay que co-crear, hay que repensar, redefinir y todo lo demás. Eso fue Alessandro. Silvia, Silvia está dando su dato para Francisco. Principales retos cuando se formulan planes sectoriales o multisectoriales para alcanzar la calidad y crecimiento. Ya, para mí el punto clave es la conceptualización del problema. Yo resolver. El sector público existe para resolver problemas. Todos son problemas, eso no está mal. Lo que está mal es cuando la conceptualización del problema es baja, es incorrecta. Si yo conceptualizo mal el problema, las soluciones que planteo van a estar totalmente, no van a ser soluciones. La informalidad. Yo adelanto, parece una profecía, ¿no? Yo adelanto que la informalidad no se va a reducir. No se va a reducir. ¿Por qué? Porque no hay una conceptualización correcta de lo que es la informalidad y menos hay estrategias para reducirla. Por lo tanto, lógicamente, la informalidad no se va a reducir. Y especialmente, Francisco menciona multisectorial, ¿por qué? Porque los problemas no son, los problemas son multifactoriales y por lo tanto la articulación sectorial es urgente. Instrumentos clave que en otros países han funcionado, aunque el Perú lo tiene, yo no creo que esté orientado en la misma dirección, las unidades de cumplimiento, delivery unit, y el centro de gobierno que tantas veces OCDE nos pide, que no tenemos. La PCM no tiene la función que debería tener. Rubén dice, mecanismo para que el proceso de planeamiento de las empresas privadas dice, se alineen al proceso de PEI de ese plan. Ahí me perdí un poco. Pero, ¿existe algún mecanismo para que el proceso de planeamiento estratégico de las empresas privadas se alineen al proceso del PEI de ese plan? ¿Privadas? A ver, voy a tocar rápidamente el concepto de planeamiento estratégico que ese plan trata de difundir. Tiene obviamente mucho de lo que el BID llama gestión para los resultados del desarrollo y que está basado en una nueva gestión pública que a su vez se basa en el enfoque privado de la gestión. ¿No? Creo que no puedo decir más. Lo que sí hay un reto grande es que el alineamiento de los planes estratégicos públicos, sectoriales, multisectoriales y territoriales al Plan Nacional de Desarrollo. Pero como no hay plan de desarrollo, yo lo afirmo así, entonces el alineamiento es casi inexistente. Cada quien planifica de acuerdo a lo que más o menos le parece o lo que venía haciendo antes. Ítalo dice, ¿qué cambio le haría al Cineplan? Las instituciones públicas vienen trabajando con eficiencia y eficacia en el Cineplan. ¿Qué le faltan las unidades orgánicas del Cineplan? El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú es tal vez uno de los sistemas administrativos que menos ha evolucionado. El sistema de planeamiento estratégico yo diría que le falta todavía seguir fortaleciendo su reforma.
Fíjese, en el año 92, 93 se desactiva el Instituto Nacional de Planificación. De ahí hasta la primera directiva del CEPLAN 2014 han pasado casi 30 años sin planeamiento estratégico. Por lo tanto, esto es algo que se tiene que... la habilidad del planeamiento se gana practicándolo. El Perú ha perdido la capacidad del planeamiento. Y por lo tanto, sí tiene que fortalecer, empezando por el CEPLAN, y por constituirlo en realmente el rector de un sistema de planeamiento. Yo lo que aprecio es que las autoridades del nivel PCM no le han dado en los últimos años el lugar que realmente tiene el planeamiento. Sin sonar conspiranoico, hay muchos a los que no les conviene que haya planeamiento. Lamentablemente, eso sucede también. Miguel, ¿en qué nivel de gobierno existe mejor capacidad para un plan? Para una planificación exitosa? Y su opinión, en los últimos años, ¿existe una planificación formalmente válida? Creo que ya lo respondí. Para mí no hay un buen planeamiento, no hay planeamiento. Para mí hay un ajuste anual de lo que venía haciéndose antes. Para mí planeamiento es mirada al futuro. Lo que tenemos es algo muy de corto plazo que le llamamos plan, obviamente, le llamamos plan. No está articulado una visión de futuro, por lo tanto, pues el próximo año, es decir, no hay planeamiento. Esa es mi afirmación, así tan tajante, no hay planeamiento. Isaura, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto el análisis, discúlpeme que tengo que mover para verlo mejor, es aplicado en el Estado peruano? Ya, hay sectores que son más proclives a la prospectiva. Obviamente la directiva de ese plan incorpora desde la 1-2014 a la prospectiva y la 1-2017 también incorpora el análisis de futuro deseado. Pero yo creo que esta es una cultura que necesita una práctica, como les digo. Si no se le pone énfasis al Plan de Desarrollo Nacional o algún enfoque de visión de largo plazo, los sectores no van a encontrarle utilidad a la prospectiva. Es lamentable. La prospectiva, yo creo que, aunque suene raro, el sector defensa es aquel que tiene en su naturaleza institucional al planeamiento estratégico prospectivo. Incluso el planeamiento prospectivo de Estados Unidos se basó en el del Ministerio o Secretaría de Desarrollo, de Defensa. Entonces, seguramente el sector medioambiental debe también tener una mirada más naturalmente de prospectiva. El sector energético, minero. Miren, usted revisa el PCM de salud. En el PCM de salud había un escenario de pandemia también. Pero eso no necesariamente se convirtió en estrategias para prepararse para la pandemia. Entonces ahí hay una debilidad prospectiva y debe ser una redefinición. La corrupción está, la corrupción. Ya. Yo solamente quiero resumir que corrupción, informalidad, desigualdad son los grandes lastres de esta ruta de crecimiento al desarrollo. No lo vamos a poder mantener o lograr si es que estos lastres no desaparecen. ¿Qué está fallando? ¿Se están votando a profesionales de baja calidad o es el facilismo que evita la corrupción? En economía nosotros usamos un término que es... Les voy a recomendar un libro. Daron Acemoglu y Robinson escribieron un libro hace varios años que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? La clave del análisis son las instituciones que según ellos en nuestras economías, en este hemisferio sur, son extractivas, es decir, buscan el aprovechamiento fácil y el oportunismo, mientras que hay otras instituciones en otras regiones del mundo que son inclusivas, es decir, ven por el bienestar colectivo y cierran los espacios para el aprovechamiento o la búsqueda de datos, ¿no? Ese es un punto clave, muchachos. No podemos tampoco romper la barrera esta si es que las instituciones no mejoran. Crecimiento económico y frontera de posibilidad de producción es para el curso de economía, pero sí, ¿no? La frontera de posibilidad de producción mejora con mayor productividad, mayor competitividad y mejor calidad de los recursos y del capital, ¿no? Si ese crecimiento se traduce en eso, habrá mejor PBI potencial. Robert dice que ha habido un diseño progresivo
de los sistemas impositivos como la política. Ahora este elemento ha sido crucial y se dice o solo se limita al crecimiento. No te he entendido muy bien, Robert. El Universidad estaba realizando un diseño progresivo de los sistemas. Ahora este lineamiento ha sido crucial. Ya. La política fiscal es una política en sí mismo compleja. El Perú tiene una evasión de IGB de 36%, de renta del 50%. El sistema, por ende, es injusto porque claro, porque no todos soportan la carga tributaria que normativamente deberían soportar. Pero también hay un problema de deficiencia en el diseño del sistema, ¿no? Así que los candidatos a las nuevas autoridades tienen que fijarse mucho en eso. Paulo me habla de constitucionalmente autónomo. Yo creo que sí, CEPLAN debería, pero no sé, de repente la propuesta de la OCDE es que haya un centro de gobierno. Por ejemplo, Ecuador tiene el CEMPLADES. CEMPLADES tiene incluso la decisión de la prioridad de inversión. Hay algo más que solo convertir a CEPLAN en constitucionalmente autónomo. Hay que articular un centro de gobierno que defina las prioridades también. El MEF, a la falta de eso, y a la falta de un CEPLAN más fuerte, ha tomado y ocupado espacios. La historia del programa presupuestal es uno de ellos, lo explica, ¿no? La leyenda del programa presupuestal. José Luis dice, es un buen libro, ¿por qué fracasan los países? Véanlo. Empiecen viendo un video, en YouTube hay un montón de videos. De verdad, abre los ojos. Abre los ojos. Joel, ¿por qué no sé qué a pesar de existir buenos profesionales? Es una gran pregunta la de Joel. ¿Por qué a pesar de tener buenos profesionales del sector público, a pesar de existir un esfuerzo por parte de la academia en fomentar el pensamiento, este no se debe instituir todo el nivel de... Ya, con esto termino. Los pilares de la modernización tienen a uno que es el servicio civil meritocrático. Ahí viene, por ejemplo, Sheila con el concepto de alta rotación, ¿no? Al no existir esto, lo demás no se soporta. Es decir, los 5 pilares de la modernización, difíciles de alcanzar, impiden que el desarrollo impiden esto que les dije, tener un Estado capaz. Si solamente mejoramos el presupuesto por resultados y un poquito del, no sé de qué más hemos mejorado, tienes una mesa pues que no se soporta, ¿no? No tiene pues una base sólida. Entonces, para mí el servicio civil meritocrático, más allá del nombre que tenga o de la política, cómo se llame, es fundamental para generar esto. Los países que han logrado, yo les voy a, busquen la experiencia de Nueva Zelanda en gestión pública, en reforma de la gestión pública. Se basan en el enfoque de la meritocracia. Entonces, esta alta calidad de profesionales probablemente prefieren estar fuera o finalmente cuando entran no se ven tan apoyados por el sistema que aún no premia el mérito, la productividad, ¿no? Y parece a veces premiar lo contrario. Entonces pueden haber jóvenes muy comprometidos que no ven de repente la capacidad de generar cambios. Algunos tal vez sí, porque tienen la suerte de caer en lo que hace décadas se llamaban núcleos de eficiencia, ¿no? Donde era la suerte, pero no digamos, no algo armado para ser eficiente, sino porque de repente, no sé, pues la autoridad, el titular llegó, tuvo la experiencia, la visión, listo. Pero no algo que se haya extendido realmente de manera institucional al resto de la gestión. Entonces, se pierde probablemente ahí también mucho del capital humano. Sí, yo siempre veo comentarios de, oye, pero si ahora hay más que lleven maestrías en gestión pública, o como ustedes capacitándose, a veces el sistema termina siendo un poco perverso y convirtiendo esto solo en el logro de, digamos, lo que en economía llamamos una señal, más no así en saber aprovechar bien ese capital humano en beneficio de buscar cómo resolver los problemas del país. Sí, muchachos. Les agradezco mucho sus preguntas, todas muy bien enfocadas.
Ah, Pablo habla del mérito y las clases sociales. Bueno, obviamente la solución del país no es solo un pilar de la modernización de la gestión pública. Nosotros todo esto es un Estado mejor para cerrar brechas, para equiparar oportunidades. No lo comenté, la diapositiva que habla de el estancamiento del ascensor social dice claramente, se necesitan políticas que igualen oportunidades a los que recién nacen. Si yo igualo oportunidades en los que recién nacen, les estoy permitiendo un futuro de iguales oportunidades. Aún así, si hubieran problemas en el futuro, con un sistema previsional o de protección social, también les estoy dando un resguardo ante esos eventos de repente negativos que en la vida puedan tener. Pero lo que es fundamental es empezar igualando las oportunidades en los más pequeños, en salud y en educación. Cuando yo ya no he logrado eso, después es más difícil cerrar las brechas, como Pablo muy bien lo menciona. Pero entonces significa que va a haber una transición. Van a haber generaciones que van a sufrir todavía de una desigualdad, pero tiene que haber una clara visión de que cambio de estrategias va a ser por lograr mayores y mejores oportunidades para las generaciones tal vez de los peruanos que en este momento están naciendo o que están por nacer.